Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos, por estar nuevamente aquí en este podcast, El Rincón de la Conciencia. Estoy muy feliz porque está aquí conmigo una gran amiga de mucho tiempo. Y bueno, este es el episodio número 2. Vamos a platicar acerca de constelaciones familiares. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenida, Mati. Cuéntanos un poquito de ti. Muchas gracias, Refu. Mira, antes que nada, pues gracias por invitarme. Me da mucho gusto que inicies estos compartires. Me da como mucha alegría todo el avance que has tenido y que cuando nos conocimos hace mucho tiempo, por ese tiempo yo acababa de terminar una formación en constelaciones familiares, la cual pues estudié con la persona que trajo las constelaciones a México. Inga Larrock tiene un centro, un instituto en México, en la Ciudad de México. ¿Por qué llegué a constelaciones familiares? Me di cuenta que mucho de lo que yo quería vivir no lo estaba logrando. Y no era tanto como algo muy material, sino simplemente sentirme satisfecha con lo que ya había logrado. Una carrera, hijos, una familia, tenía varias cosas y no me sentía como muy satisfecha. Y traía como unas situaciones como de falta de organización, pero no sabía por dónde. Y pues afortunadamente alguien, un terapeuta con el cual asistía, que era mi maestra de Reiki, me dijo, pues es importante que conozcas lo que son las constelaciones familiares y ojalá pudieras pues entrar a pues un poco más profundo. Y fue como yo investigué, llegué ahí y me di cuenta que efectivamente pues las constelaciones familiares se basan en un principio, en uno de los principios tan importantes como son los órdenes del amor. Y bueno, pues como todos, yo también me pregunté cómo que esos órdenes del amor, ¿no? Me llamó mucho la atención porque efectivamente lo que yo traía era un mega desorden sin saberlo, o sea, sin saberlo. Yo sentía que hacía mucho esfuerzo por lograr algo y siempre era como poquito lo que lograba. O sea, voy a trabajar mucho para lograr pues, que me paguen horas extras o y sentirme bien y pues ni una ni otra cosa lograba. Entonces, bueno, pues me di cuenta que efectivamente pues no sabía que traía un desorden. Entonces, bueno, pues cuando comencé a conocer las constelaciones familiares, efectivamente, pues lo primerito que uno empieza a tener contacto, pues es con los órdenes del amor. O sea, ¿cómo está la persona con los órdenes del amor? El creador de toda esta filosofía, porque es una filosofía de vida, es un hombre que no hace mucho murió, se llama Bert Hellinger, era alemán, y realmente pues él con todo su conocimiento y su práctica, él era misionero. Y durante toda su formación, ¿no? La forma en como él estuvo pues practicando, llevando a cabo sus mensajes dentro de su formación, pues se topó precisamente con eso, con cómo las personas se relacionaban y qué era lo que los hacía llegar a vivir lo que estaban viviendo. Y descubrió pues precisamente que el origen es la familia. O sea, mucho pues huimos de la familia. ¿Por qué? Porque pues no entendemos por qué estamos sufriendo tanto dentro del grupo familiar. ¿Por qué no nos llevamos con uno tal miembro de la familia? Y realmente pues no tenemos conciencia que eso es lo que es el punto de partida para todo lo que comprende nuestra propia vida. Y allí es donde pues empecé a tener contacto con los órdenes del amor. Esto tiene que ver mucho precisamente con la conciencia del origen, de dónde vienes, o sea, de un sistema. Por eso con la palabra constelación, porque yo recuerdo cuando me decías, te invito a una constelación, y yo decía, ay, vamos a ir a ver las estrellas, ¿no? Constelaciones familiares, y yo decía, no hilaba la unión de dos palabras que juntas no me decían nada. Entonces, constelar es porque se pone en un orden, o sea,
Sí, en realidad, efectivamente tienes toda la razón. Casi toda la mayoría de la gente, incluso yo misma, cuando me dijeron constelaciones, pues dije, ay, va a ser algo de astrología, ¿no? O sea, como que, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Claro. Y pues no, realmente el término constelaciones, pues es como para, pues, de alguna manera, tener un contacto con la unión de puntos. Una Okay. constelación es una unión en el universo de puntos en donde esos puntos forman una figura, ¿no? Bueno, realmente es simbólico. Sí, se ¿no? le da una interpretación. Exactamente. Ok. Y eso es lo que sucede en los órdenes, se unen los puntos para dar una interpretación, porque yo que he tenido la oportunidad de constelar contigo, veo que es eso, o sea, se unen cosas que yo no tenía ni idea que podían estar relacionadas conmigo, y entonces voy ordenando lo que está pasando en mi vida. ¿A eso se refiere? Es una parte del orden del amor, pero en realidad el término el cual es más preciso es configuraciones sistémicas. O sea, ese es el término más preciso. ¿Por qué? Porque en realidad configuración pues es formar una figura, ¿no? Y nosotros cuando estamos en interacción con la familia o desde todo el tiempo, tenemos cierta imagen interna de las relaciones o las uniones o la cercanía o alejamiento de los miembros de la familia con los cuales estamos pues relacionados desde que nacemos, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos exponemos a una constelación familiar, en este caso una configuración sistémica, pues nos habla más como de cómo está tu figura interna en relación con algún tema de tu vida que tenga que ver precisamente con esas relaciones de la familia. O sea, eso es lo más interesante, que es podernos dar cuenta cómo estoy en esa unión o en esa pues disociación o inconscientemente separación, porque la separación no existe, es como ilusoria. Y entonces, pues, estamos unidos, pero no somos conscientes que esa unión no está completa. Entonces, en constelaciones familiares o configuraciones sistemas se dice que hay dos formas de relacionarnos, a través de un vínculo o a través de una relación. O sea, cuando tú estableces un vínculo o estás en un vínculo profundo, consciente con un miembro de la familia, ese vínculo te fortalece y te hace sentir segura, te hace sentir como protegida, ¿sí? Guiada. Pero cuando ese vínculo tú no lo tienes como muy consciente, y de hecho esa energía de inicio tú no la tienes como tomada, se dice, entonces es probable, es muy probable, o sea, hasta que la configuración se dé, que haya un desorden. O sea, a eso se refiere el orden del amor. El orden del amor habla del principio de vida en el cual tú llegas, en qué lugar llegas, ¿sí? Ese es uno de los principales, o sea, tener conciencia en qué lugar llegas. Okay. O sea, se habla de jerarquías sistémicas en realidad, porque los que primero llegaron pues, fueron los ancestros, luego llegan los padres y luego llegamos nosotros. Ok. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque a veces nos sentimos tan desvinculados que somos los padres, inconscientemente actuamos como los padres de nuestros padres o como nuestros abuelos, ¿no? Hasta nuestros abuelos, y eso es un desorden. ¿Es lo que ustedes le llaman lealtades? Sí, en parte tiene que ver, sí, en algunos aspectos con lealtades familiares en relación a la pertenencia, porque en constelaciones se manejan ese tipo de principios, o sea, de pertenencia. O sea, es algo como, pues, realmente parte de sentirte. Es esta necesidad de ser parte de este sistema familiar. Sí. Entonces, pues yo hago cosas que hacía mi abuela, inconscientemente, sí, obviamente. Claro, porque por el temor inconsciente de ser como rechazado, o en este caso ya profundamente no sentirte amado. Porque aun cuando el sistema esté en algo que pues no sea aceptado o no vaya con las
las leyes humanas, es eso. ¿Es algo que se establece por lo que viví de niña, o incluso estando en el vientre de mi madre, o es algo que ya tenía que vivir como una experiencia, como un plan de vida, no sé? Sí, efectivamente, en realidad es una de las herramientas que utiliza, bueno, que Hellinger integró, se llama la fenomenología, y es pues este movimiento que hacemos en esas relaciones, en esa interacción desde que nacemos, desde que estamos en gestación, como tú me indicas. Estamos sincronizando con los destinos de los miembros de la familia, aun cuando no los conozcamos, aun cuando no estén vivos, son parte del sistema. Y esa es la fuerza del sistema, y también pues podría decirse la misma, pues como dicen, energía que puede estar pues impidiendo que una persona pues no esté en esa parte como sintonizando con una forma que él desea, ¿no? O sea, sentirse amado, sentirse próspero, abundante, satisfecho, etcétera, todo lo que es pleno, ¿no? Entonces, cuando la persona ya empieza a ser consciente y empieza a tener ese contacto con esa parte de la vinculación o la relación, pues ya tiene más sentido, ¿no? O sea, esto sí tiene mucho que ver con los destinos. O sea, en primer lugar, tener consciente que nosotros no estamos como totalmente, o sea, separados, o sea, venimos desde el inicio interactuando con un sistema, el del padre y de la madre, los abuelos. Que no es únicamente a nivel genético, ¿no? Sino a nivel energético. Yo recuerdo una de las primeras constelaciones que hice contigo, estaba yo tratando tema de pareja, y resultó ahí como una lealtad o un asunto ahí con mi bisabuela, la abuela de mi mamá, que sí conocí, o sea, fue una señora longeva, y yo era niña cuando ella falleció, pero no hubo un vínculo realmente. Yo no sentí que hubiera un vínculo importante a nivel emocional con ella, ¿no? Aunque mi mamá la quería mucho porque fue quien la terminó de criar. Y cuando yo pensaba que era un tema con mi abuela materna, perdón, con mi abuela paterna, que fue con la que más conviví, con la que crecí, con la que amorosamente estuvimos vinculadas, ¿no? Y cuando me dijiste que se trataba por el lado de mi mamá, que fue una familia pues más lejana y más distante, yo te decía, no, con ella no, esa parte ni la conocí, o sea, y tú me dijiste, no importa, ¿no? Y la historia de vida de mi bisabuela sí me hace sentido con mi historia, ¿no? Pero yo estaba como aferrada de no, yo me quiero parecer a mi abuelita paterna, porque además me llamo como ella, porque además yo le heredé, yo quería sufrir como ella, ¿no? Dice yo, mi vida debería parecerse a la vida de mi abuela paterna y no a la vida de mi bisabuela materna, que yo no la sentía como vinculada conmigo. ¿Por qué suceden estas cosas, Matías? Es como... Porque es muy probable, bueno, estoy recordando en este momento esa consideración que fue hace mucho tiempo, es muy probable que con la abuela paterna lo que sí tenías era una relación, a pesar del vínculo, ¿no? Y con la abuela materna no tenías la relación, o sea, volvemos al principio, tenemos que ser conscientes del vínculo o la relación, que no puede ser, o sea, se puede dar en una interacción, pues no los dos estén firmes y sostenidos y conscientes. Por eso es que tú pues decías, no, pues yo quiero trabajar con esta parte, no, o sea, no es, esa es la parte como mental. Exacto, la mente. Exacto, pero hay que ver qué es lo que pasa con el cuerpo, qué pasa con toda la energía, hacia dónde se está dirigiendo. Y precisamente las constelaciones familiares lo que ayudan es a ser consciente de todo, o sea, la integración de todo lo demás que no vemos. Entonces, ¿de quién no querías? Porque pues ni siquiera tenías una relación pues, de la abuela materna. Sí, de hecho, hoy con los años que he trabajado a mi madre, que ya no está, que tuve la oportunidad de cerrar un ciclo con ella cuando murió, me doy cuenta que sí, que yo he tenido y quizás hasta la fecha un tema importante con mamá, ¿no? Entonces,
pues sí, hoy sí me hace sentido, o sea, el día de hoy sí me hace sentido, en el pasado no. Entonces, esa es la parte que cuando no conocemos o no sabemos, la mente se resiste, ¿no? Dice, no, nada que ver, o sea, quién sabe qué se caja de como locura, nos parece, ¿no? Con Sí, esta situación de los representantes y es así como de, ¿qué hago aquí, no? sí, efectivamente lo que ayuda mucho este trabajo personal, este diagnóstico, porque en realidad hay que aclarar que muchas personas nos confundimos, a veces creemos que es una terapia, ¿no? O sea, constelaciones familiares es un diagnóstico. Es como cuando tú vas al médico y dices, hoy me ha estado doliendo la rodilla, no sé por qué, y entonces el médico, pues a ver, qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que, desde cuándo le duele la rodilla, ¿no? O sea, investiga. Indagando, exacto. ¿Qué es lo que tú, a qué te llevó ese dolor? Y si todo lo que tú consciente, inconscientemente estás expresando no es suficiente, pues manda a hacer unos estudios, ¿no? Y puede ser que ese dolor de rodilla, pues no tenga que ver precisamente con la zona, puede tener que ver con puede decir que hábitos, con la comida, no sabemos, o con una caída, etcétera, ¿no? Entonces, hasta que no se hace un estudio, hasta que no tiene suficiente información el médico, cuando ya es una situación pues muy profunda, pues ya te da el medicamento o o tratamiento, ¿no? Es lo mismo, pero el tratamiento, o sea, va a ser algo que va a ser como puede ser en el momento o puede ser después, según el resultado del estudio. En este caso, las constelaciones son así. Tú llegas con un síntoma y quieres saber de dónde viene eso, porque ya hiciste tal, y no te compones o no recibes un resultado que tú esperas. Y entonces, precisamente, lo que sucede es que la constelación, el trabajo en constelaciones, te brinda ese diagnóstico. Y podemos indagar Exacto. en estos puntos para decir, por aquí puedo unir y ordenar. Que sí. Cuando yo escucho órdenes del amor, me sugiere y me invita a hacerlo desde un lugar amoroso. Sí, se pretende que sea compasivo, porque en mi caso, cada constelador pues tiene su propio estilo, dependiendo de su conocimiento, su experiencia, su personalidad, y me parece extraordinario, porque si hay una persona que ha vivido una historia totalmente diferente a la mía, pues va a sintonizar con un constelador que tenga ese tipo de trascendencia en lo que la persona está solicitando. Entonces a mí se me hace increíble porque pues a veces la gente que llega a mí, pues otra gente indicada, que ha tenido situaciones o está teniendo situaciones que no encuentra una solución o está tratando de resolver. Y yo tal vez esos temas ya tengo cierto avance o trascendencia y entonces lo puedo apoyar. ¿Sí? Pero puede ser que no, por eso es muy aceptable desde mi punto de vista que pueda la persona decir, no me gusta ese constelador y no quiero con esta consteladora. Es correcto. O sea, claro. Si quitamos todo el juicio, está bien y hacerse caso. No es porque no empato, no sintonizo con esa historia, con esas resoluciones y voy y busco otro. Totalmente, si no todos somos para todos, o sea, exacto. Lo mismo yo pienso cuando viene un practicante de yoga y dice, tu manera de compartir la clase de yoga no es para mí, no me gusta, no vibro con la manera en que tú compartes, gracias, y me voy a buscar a alguien más, ¿no? Y lo mismo nosotros, cada quien estamos en ese sentido como la libertad de, como dices, de válido, ¿no? De decir, por aquí no quiero. Exacto, pero si ya estás aquí es porque tal vez haya posibilidad de que yo te pueda acompañar. Eso es lo hermoso de ser guía o acompañado, porque puedes darle a la persona esa oportunidad y como dices tú, amorosamente decirle que se escuche y que se haga caso. Justo para allá iba, Mati. Cuando dices, esto es un diagnóstico, ¿cómo surge el posible tratamiento? El posible tratamiento en lo que nosotros, bueno, lo que yo hablo por mi experiencia, me doy cuenta desde casi desde el inicio, que el 50% a veces ya lo tienes avanzado con solo ser consciente de dónde viene
lo que estás viviendo, sintiendo, lo que estás padeciendo, eso ya tienes el 50%, ¿sí? O sea, es cuando, y lo mismo, volvemos a lo mismo, estaba viendo a Rodita y dice el doctor, es que sabe que es esto que está haciendo usted tanto tiempo parada, o ese ejercicio que está haciendo, o lo que sea, ya hay que cambiarlo. Y así como que el cuerpo se relaja porque estaba dando una información que la mente no sabía qué era. Entonces, cuando ya la mente lo conoce, o sea, se relaja y ya tienes el 50. El otro 50 es que tú hagas lo que te están indicando. Entonces, es lo mismo. La persona conoce, o sea, se descubre el origen, el posible origen de esto que está viviendo, y entonces se relaja y dice, ya me empieza a hacer sentido. Entonces, ¿qué voy a hacer? A veces las personas con el solo hecho de ser conscientes de esa causa ya tienen como paz. Y entonces esa es la paz que se necesita para clarificar qué es lo que tengo que hacer o qué me podría ser conveniente para complementar el otro 50. ¿Sí? O sea, hay personas que van a la terapia psicológica, gestalista, yoga, lo que les gusta. Integración emocional. Meditación en integración emocional, para poder completar todo el otro 50 y decir, me quedó claro, esto tengo que cambiar, lo quiero cambiar, quiero sentirme mejor, quiero estar bien, y entonces aplico estas guías, ¿sí? Me hacen sentido, pero hay gente que ni siquiera eso necesita. Ajá, me llama la atención que siempre hay como una indicación, te permite que este movimiento que se empezó a realizar en esta sesión vaya sucediendo y las cosas se acomoden en esto que dices que la palabra correcta es configurar, que se vayan configurando las cosas, los puntos se vayan encontrando y como que energéticamente suceda, ¿no? Eso es lo que entiendo cuando se permite que en 2 o 3 semanas esto vaya sucediendo, incluso no lo hables para que la mente no se involucre y energéticamente se permita, porque tiene que ver mucho con la parte energética, ¿no? Más que con los genes, más que con lo tangible. Esto es lo que yo percibo de sí, bueno, sí se habla de vidas en el sentido de que como estamos pues unidos por esa genética, no solo biológica, sino energética, entonces esa información se está pues transfiriendo y por eso podemos ir más atrás, porque vienen de generaciones. Yo trabajo de 3 hasta 4 a veces generaciones. A veces no se tiene tanta información porque pues no hay datos o las personas perdieron familiares, pero bueno, es curioso y muy padre que cuando nos exponemos a este tipo de trabajo, la información surge y surge por personas que están cerca y que no hemos tenido ese acercamiento, por información que estamos nosotros pues a la mano, que no tenemos tanta información, y llega. Y es algo maravilloso, realmente es como por lo mismo que estamos comentando, empezamos a ser conscientes de que puede haber otra manera de estar vinculado y en relación con mi propio sistema, ¿sí? Ahora, es importante saber el método, esta metodología que se utiliza. O sea, la metodología trabaja presencialmente y también trabaja a distancia. O sea, por lo que estás mencionando, que es energético, más que nada. Y por supuesto físico, porque aquí lo importante es que el cuerpo mire, o sea, vea. ¿Por qué? Porque tienes una imagen interna que cuando tú ya la transfieres a este plano físico, el cuerpo es importante que vea. Si lo que tenía dentro era preciso lo que estaba ahí, pues, considerando que era el orden, ¿no? Y ahí es donde se puede manejar precisamente ya un orden, un cambio, un orden, precisamente desde los principios de esta filosofía. Por eso cuando se lleva a cabo la sesión,
se eligen representantes, sí, se elige el representante de mamá, de papá, del hermano de la situación, si no es en grupo y es individual, con el apoyo de figuras humanas, ¿no? Una muñequita, un muñequito, y por eso es importante la postura, o sea, si están como caídos, si están levantados, si se quieren acostar, si están cansados, porque es la manera en que la persona que está recibiendo la información está mirando todo eso. Sí, se considera en este conocimiento y práctica que el cuerpo tiene su propio memoria. Okay. Y el cuerpo no puede mentir. O sea, el cuerpo realmente está hablando con toda esa energía de lo que está sintiendo. Por eso es importante irse hacia lo que percibe el cuerpo, que sientes, como bien lo estás diciendo. Entonces, el lenguaje corporal es muy importante que uno lo pueda observar para darnos cuenta si efectivamente allí está habiendo información que desconocemos. Entonces, por eso la configuración, o sea, vamos a mirar desde una forma más física esta imagen interna que tú tienes a lo mejor en el subconsciente, desde toda la vida, y que vamos a ordenar poniendo realmente los puntos de una manera más, podría decirse, compasiva y sobre todo consciente para que la persona tenga fluidez. O sea, está impidiendo esa imagen, eso que ha recibido durante toda su vida, tal vez ya no le sea útil para lo que sigue. Entonces hay que cambiarlo. O sea, hay que cambiarlo. Y puede la persona empezar a darse cuenta, te digo, se relaja el cuerpo, porque el cuerpo da esa información y se relaja la persona y entonces se clarifica. Es justo a lo que queremos llegar pensando en el objetivo de este podcast, ser conscientes. Exacto. O sea, hago consciente algo que estaba pasando en mí, pero que no me había dado cuenta. Sí, exacto. Estabas vibrando, sintonizando una parte de ti. Estabas sintonizando con un vínculo que ni siquiera tienes relación, porque a lo mejor ni conocías al abuelo, al bisabuelo, o al familiar, o a alguien del sistema. Entonces aquí también hay que considerar que para constelaciones familiares nadie puede estar excluido. O sea, todos están incluidos y precisamente todos se salen a la luz. O sea, si el sistema mantiene secretos, porque las creencias, costumbres, lo que sea, en otras épocas pues era demasiado importante guardar toda esa situación por todo lo que... Por cultura. Sí, por eso o sea, una mujer soltera no puede ser mamá. Si era mamá, ocultaban al hijo de alguna manera. Exacto, por todo lo que se estaba viviendo en esas etapas de la historia, de tu familia, de las familias. Entonces, todo esto, pues precisamente provoca todas estas situaciones de desorden, porque el cuerpo quiere ver, o sea, él está percibiendo algo que está presente, pero no lo puede expresar, entonces quiere ver, entonces para hacerlo consciente en esta sesión y dado el principio de tu podcast, esto, es ver, para ser consciente, primero en esta filosofía, se trata de ver qué está sucediendo, lo que he estado percibiendo toda mi vida, pero no sé de dónde viene, y entonces reconocer lo que es, sin que me siga yo como contando historias en mi mente que no tienen nada que ver tal vez con lo que realmente es, y agradecer, porque por algo estoy en este plan familiar, por algo estoy esta experiencia de vida individual y con todo el sistema, y que me dejan. Entonces, honrar, porque ya hubo destinos, tal vez que han vivido experiencias mucho más profundas, mucho más trascendentes, y yo las estoy sintonizando, entonces quiero aprender sobre ellos inconscientemente, ¿no? Y entonces cuando sale a la luz, ya me di cuenta que venía de por acá,
Y entonces empiezo a ser consciente del desorden, porque en primer lugar, mi imagen interna tal vez no tenga nada que ver con lo que es, y tal vez lo que yo estoy en este momento resistiéndome, es esa palabra que más significa que estás utilizando, a aceptar lo que es lo que me está impidiendo, pues, fluir. Porque los órdenes del amor, lo que se pretende es mira, reconoce, agradece y honra. Son 4 puntos que no te puedes perder. Otra vez. Sí, 4 puntos que en todo tienes que considerar. O sea, observa, mira, ¿sí? A pesar de lo que estés mirando, no sea tan aceptable en ese momento, solo mira, ¿sí? Sin juicio, exactamente. Reconoce lo que estás mirando y agradece por haber llegado a este momento de reconocimiento. ¿Y sabes qué? Honra. Honra lo que te está en este momento aportando y lo que no. Déjalo con el sistema, porque eso es lo indicado. Llegar a un equilibrio, a una depuración, porque a lo mejor traes demasiadas cargas que inconscientemente te has adjudicado para, pues, sentirte aceptado, sentirte que perteneces al sistema. Y en este momento ya son innecesarios porque ya tienes que seguir avanzando a lo que sigue. ¿Qué sigue? Pues no se sabe hasta que tú puedas fluir en el orden del amor. Que sería como sentirnos libres, sentirnos plenos, o sea, lo que nos da darnos cuenta, ser conscientes, pues es vivir de una forma más plena, ¿no? O sea, como, ¿por qué ser conscientes? Que fue el tema que traté en el episodio 1 de este podcast, pues poder tener esta capacidad de visualizar, ¿no? Que en este caso es ordenar y todo lo que nos estás comentando, pues para vivir más pleno, ¿no? O sea, como ¿qué elijo? O sea, quiero vivir en no saber ni qué onda conmigo, quiero entenderme, conocerme y desde ese lugar seguir funcionando, ¿no? Como en un estado del ser mucho más pleno. Sí, fíjate que este tipo de filosofía ayuda mucho porque cuando estamos nosotros en dinámicas familiares, pues tóxicas, en donde sufrimos inconsciente o conscientemente, queremos salir como del lugar, ¿no? Y bueno, pues en los casos de personas que se casan o se van a estudiar a otro lado o se van a ir o buscar un destino fuera porque no soporto estar cerca de mi familia, porque siento que me ahogo, siento que me enfermo, siento que no quiero y te vas. ¿Qué crees? Que efectivamente cuando estás tomando conciencia de esta filosofía, te das cuenta que hay que regresar. Y sí, si tú empiezas a observar en muchos núcleos familiares, cuando las personas que se han ido por situaciones inconscientemente o conscientemente personales, regresan. De tarde o temprano regresan. Los más, yo no digo que todos, pero sí claro, los más regresan para reconocer y los 4 puntos. Mirar, reconocer, agradecer y honrar, porque entonces yo ya quiero, porque donde fui, ¿qué crees? Que no fue ahí. No fue lo que yo esperaba, porque tuve que volver a repetir. O sea, repetir lo que no entendía acá. Entonces, con otras personas, con otras nombres, me lo volví a colocar, volví yo a interactuar y pues tal vez encuentre un resultado, pero no es el que yo espero. Entonces regreso a darme cuenta que aquí era donde tengo que estar. Aun cuando haya sido algún destino o una situación muy, muy dolorosa y muy enferma, simplemente por algo elegí estar en este sistema, algo importante, tengo que aprender. Claro. Y puede ser el amor, la compasión, el orgullo, el desapego, el desapego. Entonces, esta filosofía ayuda a eso, a que lo que más se rechaza, de lo que más quieres huir, simplemente hay que mirarlo, ¿sí? Reconocerlo, agradecerlo y honrarlo. Y entonces, ¿qué crees?
con estas formas tan básicas, tan sencillas, entras a un estado de humildad. Porque me coloco en un lugar, pues, de inconscientemente, pues, que yo me siento mejor, ¿no? O, no, yo no puedo estar viviendo eso. No, pero eres parte de eso y de por qué elegiste estar ahí. Sí, y no necesariamente tener que convivir con la familia y no necesariamente ser muéganos, ni simplemente pongo en orden esto que en mi configuración personal, pues está desordenado. Entonces, sí, no, me acabas de dar una información increíble porque sí, sí, fíjate de que estos casos. eso ya es una cosa muy como ya aparentemente, no, yo no me voy a casar, no voy a ir con alguien, o no me interesa, pero voy a hacer esto, ¿no? Pero el común es este, ¿no? O sea, no quiero estar aquí, bueno, pues me caso, me voy a vivir con alguien. Incluso querer tener una vida bien diferente a la que se tuvo con la familia, pero al final hay que resolver. Sí, cuando se hace desde ese... Toda mi familia ha sido empleada, yo voy a ser empresario, porque yo quiero hacerlo diferente. Sí, o sea, es válido si lo haces desde una conciencia de pertenencia y superación. Es válido, claro, y además de trascendencia, pero si lo haces porque ustedes no han entendido que esto es lo que hay que hacer y yo y no sé qué. Sí, desde un lugar de negación, ¿no? Hacen un orgullo, y bueno, pues reconocerlo, ¿no? Por eso pues yo, desde mi experiencia y este conocimiento, me pareció extraordinario y bastante apoyador, que algo que te puede mantener toda la vida anclado en una sola sesión, puedes liberarte de muchísimo dolor, sufrimiento, resistencia. Y muchas veces en la misma sesión la persona dice, no quiero, o sea, yo no puedo aceptar esto que sea tan diferente, y es válido también. Claro, o sea, decir, ok, pues quédate en ese lugar el tiempo que tú creas o que quieras para que pueda haber otra solución, porque las hay, ¿no? A lo mejor este camino que se te está mostrando, pues es uno de tantos, pero si no empatas, pues adelante, sigue tu búsqueda. Pero en realidad la persona que, en mi caso, cuando yo empecé a darme cuenta de tantos bloqueos que han sido precisamente por creencias que traemos desde muy pequeños y que las tomamos como leyes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fueron dadas por pues, nuestros padres, nuestros maestros, nuestros modelos de vida, ¿no? Y que las tenemos fijas, pueden cambiar. Claro. Y claro que es hermoso que cambien. Y aquí el paso más importante es que tú te des cuenta que tienes una posibilidad o muchas de vivir una historia diferente. Dices, wow, o sea, gracias, de verdad, das gracias desde un lugar más consciente, como bien estamos ahorita mencionando, más real, porque es lo que estás sintonizando con tu propia historia, con tu propio origen, y te dejas de pelear con tu sistema, es que eso pues, simplemente, como dices, sin juicio, o sea, lo miro, lo reconozco, agradezco, honro y vamos. O sea, ya me puedo ir con esta plenitud, con este completo. Constelaciones habla de que todo aquel que no conoce su historia, de verdad, está condenado a repetir todo aquello que es inconsciente. Entonces, híjole, y si no nos ha gustado, pues mejor, más vale hacerlo diferente, ¿no? O sea, buscar el cambio. Exacto. Sí, el famoso, no, si no te gusta, cámbialo. Si no quieres cambiarlo, no te quejes. Sí, o sea, porque estamos reclamando, estamos protestando, estamos enojados, pero no, esa energía no nos ayuda a ver unas soluciones, claro, posibilidades de cambio. De resolver. Exacto, de resolver y de vivir otra historia. Y es válido, claro. O sea, gracias por esta historia que me di cuenta que me hizo sufrir, pero me hizo también fuerte y me hizo también. Y hoy me hace tomar la decisión de querer sentirme diferente. Exacto. ¿Cómo quiero elegir mi vida a partir de hoy, no? Y dar gracias. O sea, gracias porque
pues sí, o sea, fue algo que no sabía que mi alma estaba, o mi ser estaba, que viviendo esa experiencia para poder entender y aprender algo. Pero ya, o sea, ahí es cuando entramos a este tipo de conocimientos, es darte la oportunidad de tomar la decisión y ya es suficiente. Totalmente. ¿Qué nos quieres compartir esta frase que a mí me gusta mucho, que es de unos escritos de cuando yo estaba iniciando en constelaciones, y dice: principios, existe un orden natural que antecede a la mente del hijo o del nieto, el cual queda marcado en el inconsciente con la exigencia de justicia, amor, respeto y honra a los padres y abuelos, donde nadie sea excluido, olvidado o injustamente tratado. De lo contrario, el orden exigirá una continua compensación mientras no se dé el amor. Totalmente. Con esto se resume todo lo que nos contaste. Exacto, ese es el orden del amor. Inconscientemente estoy buscando que haya justicia en mi sistema, ya seas tú o algún miembro de la familia. Ahora, sí hay que considerar que las constelaciones no son para todos. Okay. ¿A qué se requiere uno en este sentido? A veces las personas creen que es una varita mágica. Mucho de lo que uno tiene que hacer es un buen porcentaje de participación. O sea, el hecho de tomar la decisión el hecho de estar aceptando el acompañamiento, escuchar al consolador, estar en esa sintonía, las instrucciones que se dan para después, me vas a cuánto tiempo voy a estar, o sea, esas 3 semanas, en mi caso, ahí estoy a disposición de las personas, por si hay alguna situación que se... O sea, 3 semanas a partir de la constelación, ¿eres apoyo? Sí, yo les digo, si hay alguna situación que quieras compartir, que quieras expresar, me puedes hablar, me puedes estar en contacto conmigo. Incluso un sostén tan importante como una transmisión de Reiki. Exacto, y si no soy yo, o sea, hay un grupo de trabajo. O sea, no estoy disponible porque estoy en otras constelaciones, estoy haciendo de rojo, hay un grupo de contención para que te puedan apoyar si tú lo permites y adelante. No, buenísimo, buenísimo. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Con Mati Palacios, ahí está Mati Palacios Oficial, ese es mi canal, mi página de Facebook. Ajá. Y en el canal es Mati Palacios solamente. En tu canal de YouTube. En el de YouTube, ahorita apenas estamos empezando a subir información y las sesiones, vuelvo a repetirlo, se pueden hacer presenciales y a distancia. Okay. Ahorita es importante que la gente no se detenga porque no pueda ir. Sí, claro. Tenga su sesión a distancia. Muy bien, pues vamos a tener por aquí anotado tu número de WhatsApp. Pues muchas gracias, Mati. Gracias, pues estoy muy emocionada de tu nuevo proyecto. De veras te deseo todo el éxito. En serio, muchas tienes mucha sabiduría, tienes de verdad mucho conocimiento, mucha experiencia y mucho amor para poder compartir. Muchas gracias, Mati. Muchas gracias a tu familia, a tu sistema familiar. Al sistema familiar. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes que nos acompañan. Vamos a seguir con estos episodios cada 2 semanas. Muchas gracias. Gracias a todos. Continuamos en el Rincón de la Conciencia. Namaste. Namaste.